Hola, bienvenidos al repaso de la lección número 5, cuyo título es Jesús como el Gran Maestro. La cita bíblica de memoria se encuentra en 2 Corintios 4:6 y dice: Porque el Dios que dijo, resplandezca luz en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Quiero empezar nuestra meditación de este día haciéndote una pregunta. ¿Te has puesto a pensar por qué razón la gente quería tanto a Jesús? Mira, quiero compartirte 3 textos bíblicos, 3 citas que testifican sobre este asunto. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 30 y 31, dice a la letra: Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Mucha gente, una multitud. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, versículos 32 y 33, aparece otra referencia semejante. Dice la Biblia: Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Toda la ciudad. Interesante, ¿cierto? Te comparto el último en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. ¿Sabes que esto es muy relevante? La Biblia dice en la historia de la redención que Jesús vino, dio su vida para salvarte a ti, para salvarme a mí. Sí, por supuesto. Bendito sea el cielo por ello. Pero también vino para darnos ejemplo, para que, así como Él obró, tú y yo podamos hacer lo mismo y aún más. Vayamos entonces al repaso de lo que estudiamos durante la semana. En la primera sección vemos una obra de enseñanza. Jesús vino para revelar al Padre. Los hombres en la sociedad del tiempo de Cristo habían perdido casi completamente la imagen de Dios. Bueno, en ese mundo de oscuridad, en ese mundo donde había desaparecido la esperanza, la luz del cielo brilló de manera excepcional. Todo el cielo se derramó a la tierra para hacer brillar la luz de la verdad a través de la persona de Jesucristo. Mira qué dice el libro de la Educación, página 76. Cristo vino para restaurar ese conocimiento. Vino para poner a un lado la enseñanza falsa mediante la cual los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado. Vino a manifestar la naturaleza de su ley, a revelar en su carácter la belleza de la santidad. Hermosa cita. Así que Jesús llega a esta tierra para enseñar a judíos, a ti y a mí, cómo es en verdad el Padre. El enemigo de las almas, desde el inicio de la historia en su rebelión en el cielo, presentó una imagen incorrecta y mentirosa acerca del Padre. Es su obra, es su trabajo. Hoy,
Y por razón de esa influencia maligna, existen muchas personas que le atribuyen a Dios las características propias del enemigo, como pueden ser la injusticia, la crueldad y la incomprensión acerca de las cosas de la vida, solo por mencionar un par de ellas. Así que la revelación, la enseñanza, no debía circunscribirse a solo un mensaje como ya existían los escritos de los profetas. Pero esa revelación, esa enseñanza, sería viva, tenía que ser clara, y la mejor manera de hacerlo era que fuera encarnada, con la expresión en la vida de un ser humano, Jesús. Esta revelación se hizo necesaria ya que el rumbo de las cosas en este mundo se pervirtió. Mira lo que dice 2 de Corintios 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Ajá. Por eso se hacía indispensable que Jesús viniera a testificar a judíos, a gentiles, a la sociedad en su tiempo, a ti y a mí y a todos los que vivimos hoy día sobre la faz de la tierra. Esa, permíteme llamarle orientación pedagógica en la enseñanza de Cristo, se puede ver a través de sus enseñanzas en la forma en la que Él prefirió hacerlo, la más hermosa, la más práctica y la más eficaz, las parábolas. Ya que en esa enseñanza puede vislumbrarse claramente a través de la forma en que trató a niños, mujeres, a los desplazados, a los pobres y a los enfermos. Y mira qué interesante, grupos todos ellos que todavía componen la sociedad a la que tú y yo pertenecemos. Ahora, ¿fue en la cruz? Sí. Fue en la cruz donde se mostró de la mejor y más clara manera la gloria de Dios. Porque allí dio su vida por los pecadores, por ti y por mí. Y lo hizo porque es amor, porque Él es misericordia, porque Él te ama, me ama. Así que, de acuerdo con Hebreos 1, y a manera de un repaso, podemos entender que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. En esa misma cita de Hebreos 1, encontramos que Jesús es la imagen misma de su substancia. En 2 Corintios 4:4, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En 2 Corintios 4:6, vemos que la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo está. Y el texto quizá más claro y más impactante está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14 y el versículo 9, que a la letra dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Qué interesante! Y aquí vamos viendo entonces, permíteme proponerte un método eficaz. Algunas maneras a través de las cuales Cristo enseñó el ministerio, podemos entender así, el ministerio de la enseñanza de Jesús. Mira, por ejemplo, te voy a compartir por lo menos unas 15 maneras, unos 15 métodos. Primero, su ejemplo era una constante lección. Sí. Modeló Jesús con su vida su enseñanza. Él enseñó con sencillez, pero también de manera impactante. Su manera de hablar, su caminar, su vestimenta, sus modales, todo Él era un ejemplo
Todo él era una lección. Mira qué interesante si tú eres una mamá, eres un padre de familia, eres un profesor, eres un ministro. Mira qué importante es que no solamente tus palabras, la teoría de la fe o las órdenes en la casa no son solamente lo importante, pero que esa teoría de la fe o las órdenes o las lecciones académicas necesitan indispensablemente ir respaldadas por un ejemplo de vida. Número 2, mira qué interesante. Jesús nunca pasó por alto a ningún ser humano como si no tuviera valor, sino que aplicaba el remedio salvador a cada alma necesitada. ¿Y cómo logró eso? Bueno, porque él observó cuidadosamente a sus alumnos. Sabía quiénes eran, sabía cómo estaban, cómo se llaman, qué edad tienen, dónde viven, el nombre de su padre, el nombre de su madre. Mira qué tremenda lección para el profesor cristiano adventista. Mira qué tremenda enseñanza para el ministro, para nosotros como padres, para ti como padre. ¿No? Cada persona, cada ser humano, todos de manera particular y en conjunto, tienes un valor inmensamente grande. Y si decimos que Jesús vino para dar testimonio acerca del Padre, más adelante lo voy a enfatizar, pero nosotros también estamos con la misma responsabilidad para imitarlo a Él. Número 3. Al desanimado, al enfermo, al tentado, al caído, siempre les habló palabras de tierna compasión, palabras que necesitaban y que podían ser comprendidas. Sí, sabía quién había perdido la esperanza, sabía quién había perdido la salud, sabía bien Jesús quién estaba pasando por una prueba tremenda y estaba llegando hasta el límite de sus capacidades, sabía quién estaba caído. Qué bonito que nosotros podamos ser conocidos en la casa como los que siempre estamos confiando en los hijos, que los alentamos y los motivamos y los impulsamos a más altas y grandes alturas. Un profesor que es querido porque es altamente motivador y confía y busca descubrir y elevar a sus estudiantes por el común de la gente. Un ministro que está pensando en su congregación, en alcanzar un desarrollo colectivo que esté fundamentado en desarrollos personales, que lleguen a ser ilimitados por causa de la bendición de Dios. Número 4. Nunca Jesús traicionó los secretos que eran derramados a su oído comprensivo. Se ganó la confianza de sus estudiantes, Jesús. Jesús nunca traicionó a nadie. Jesús siempre fue digno de confianza. Número 5. Vio en cada alma un hijo de Dios que debía recibir el llamado de su reino. Él no era parcial, no tenía preferidos. Interesante, ¿no? Interesante. Miren que el maestro de maestros tuvo en su aula al traidor y no lo expulsó y no lo llevó a la junta y no le puso una calificación reprobatoria y le permitió todas las oportunidades, incluso más que al común o al resto de sus discípulos. Qué interesante, ¿verdad? Número 6. Él no sermoneaba a los hombres, pero estimulaba la comprensión de ellos, estimulaba el pensamiento racional, la cognición, a través de la participación. ¿Recuerdan ustedes cuando preguntaba, oigan, ¿y ustedes qué han escuchado? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo de Dios?
Interesante. No solamente lanzaba el conocimiento, el dardo del conocimiento, la instrucción plena, pero motivaba, animaba, estimulaba el pensamiento, el raciocinio de sus estudiantes. Interesante que te puedas convertir en un papá, en una mamá que motive el pensamiento de sus hijos, un profesor que no haga a sus estudiantes dependientes de él, que motive a sus estudiantes para alcanzar sus propias metas, sus propios sueños, y que no esté soñando que su estudiante logre las metas de él. Número 7. Cuando la gente escuchaba las palabras de Jesús, sentían el afecto de él y su ánimo. ¡Qué interesante! ¿Sabes que la enseñanza brillante, la enseñanza exitosa, despierta admiración, respeto y lealtad? Por eso lo dije al principio, la gente en multitudes seguían a Jesús porque lo querían. Y lo querían porque cuando enseñaba, cuando manifestaba lo que tenía del cielo para la tierra, para ti y para mí, la gente sentía cariño, sentía amor, sentía interés, sentía que estaba Jesús desbordándose por ellos. Y naturalmente lo admiraron, lo respetaron y le fueron leales. Mira qué desafío para ti y para mí hoy, sea que seas maestro o un líder en tu iglesia, anciano o líder de algún departamento de tu iglesia, o padre o madre o un hermano mayor. Número 8. Habló de Dios, no como un juez vengador, sino como un padre amoroso. Padre de familia que me escuchas, ¿cuál es la imagen? ¿Te has detenido para pensar cuál es la imagen que tus hijos están percibiendo de Dios por lo que tú haces, por cómo tú te comportas en la casa? ¡Qué impactante! Número 9. No tenía nada que hacer con los temas de disensión entre los judíos. Su trabajo era presentar la verdad. Solo enseñó Jesús las verdades cardinales de la salvación. Vean cómo a veces hoy en la casa, en la escuela, en la iglesia, nos hundimos en disputas, en discusiones carentes de toda razón y todo sentido, porque no tienen verdadera importancia. Pero cuando hablamos de cosas importantes, hablamos de la formación del carácter, del sostenimiento de la fe, elementos que son indispensables para el éxito en esta tierra y para llegar a la Canaán celestial. Número 10. Él enseñaba las Escrituras con una autoridad indiscutible. Como la Biblia. La Biblia no busca demostrar la existencia de Dios. Lo da por sentado. Dios existe y esa es su palabra. Y esa es su voluntad. Jesús presentaba la verdad. Jesús mostró al Padre con autoridad que nadie podía desafiar, con certeza, con conocimiento y con sentido de urgencia y de necesidad. Tu conocimiento del Señor del cielo, tu conocimiento de tu Dios creador, te hace plantarte en la vida con certeza, con autoridad indiscutible. Número 11. Jesús solía reunir a la multitud bajo los cielos celestes, en alguna verde ladera o en la playa, a orillas de un lago quizá. Él ilustró con cosas prácticas sus parábolas, sus historias, sus narraciones, con elementos que ellos podían entender. No calentaba la cabeza de sus estudiantes con palabras rebuscadas, con expresiones profundas que magnificaban la grandilocuencia de una expresión incomprensible. Pero lo hacía sencillo, de modo que hasta los niños pudieran comprender la verdad. Número 12. Descansaba por fe en el cuidado de su Padre. Porque Dios es omnipotente, todo lo puede,
todo lo sabe y está en todo lugar. Por eso tú y yo no tenemos por qué tener miedo, incertidumbres, falta de certeza, temores. El Señor puede salvarte, el Señor puede librarte, tu Dios te sostiene. Número 13. A menudo se le encontraba orando. Sí, porque es el secreto del triunfo. Número 14. Enseñó a los hombres a no colocarse sin necesidad en antagonismos con el orden establecido. Él no se convirtió en el enemigo de los estudiantes, como algunos padres que son duros, violentos e intransigentes, como algunos profesores en las escuelas que pretenden ser inamovibles y además incomprensibles y que intimidan a sus estudiantes diciendo que esa materia, la suya, difícilmente alguien la pasa o que el 10 es solo de ellos, qué sé yo. Y número 15, sin pretensiones, no se apuraba a entrar en peligros ni en apurar una crisis. ¿Sí? Desafió a sus estudiantes. ¿Recuerdan cuando les dijo a sus estudiantes, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían, sería posible? ¡Qué desafío! Así que estos son los métodos, solo por mencionar algunos, de los que Jesús usó y que ustedes y yo estamos desafiados también a adoptar para testificar hoy. Pero déjame te presento algunas consecuencias, algunos efectos de la enseñanza. Tuvo dos grupos de estudiantes Jesús. Los pastores, gente sencilla, sin gran formación, pero, ¿sabes? Estuvieron dispuestos a escuchar y a aplicar en su experiencia de vida lo que aprendieron, lo que escucharon. Esto es aprendizaje, es la modificación de la conducta. Y mira que allí donde estaban, haciendo su labor, después de haber estudiado, después de haber escuchado, después de haberse aplicado en las clases, escucharon al coro de ángeles y estuvieron dispuestos a testificar sobre ese brillante fulgor que significó el nacimiento de Jesús. José y María fueron otros estudiantes. También estuvieron dispuestos a enfrentar las consecuencias de una lección profunda en la experiencia de ellos. Los sabios también fueron estudiantes del Maestro de Maestros. Ellos, a diferencia de los pastores, eran gente con gran erudición, autodidactas, buscadores. Indagaron por la verdad con urgente necesidad y cuando la tuvieron en sus manos, no la rechazaron. Y ellos tuvieron el privilegio y el alto honor de anunciar la llegada del reino de los cielos en ocasión de la venida de Cristo, su nacimiento. Otros estudiantes fueron el pueblo judío. Ellos tristemente, aunque tenían la luz, tenían la revelación, tenían a los profetas, pero decidieron ver al maestro como un enemigo o simplemente no le creyeron. Tuvieron que ser pasados por alto en el momento de la revelación más importante en la historia de la humanidad. Pero ahora viene lo más importante. Porque de acuerdo con San Juan 20, 19 y 21, hay un encargo, hay una encomienda para ti y para mí. Como me envió el Padre, así les envío. De la misma manera que el Padre envió a su Hijo para que el mundo conozca verdaderamente al Padre, Jesús te envía ahora a ti y a mí de manera personal, particular. Te envía al mundo, a tu entorno social, a tu trabajo, a tu escuela, a tu vecindario, a revelar, no a explicar, a revelar, a mostrar a través de tu vida, de tu ejemplo, quién es Dios. No va a ser fácil. En tiempos de Cristo, los fariseos, que eran los líderes espirituales del momento, rechazaron a Jesús porque la proyección, la enseñanza de Él acerca de lo que es Dios,
impactó negativamente con las ideas de ellos, y por ello rechazaron al Maestro. Hoy también pudiera ser, es probable que tu enseñanza acerca de lo que es y significa Jesús pueda ser rechazada. Jesús, de acuerdo con San Juan 8:12, es la luz del mundo, pero tú y yo tenemos el privilegio y estamos invitados a ser la luz del mundo, según San Mateo 5:14. Jesús es el Verbo hecho carne, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, según San Juan 1:14. Pero tú y yo constituimos el cuerpo de Cristo aquí y ahora, según 1 Corintios 12:27. Tenemos un gran desafío entonces. El mundo actual te propone todo el tiempo exaltarte a ti mismo, tanto como sea posible, y presumir y hacer evidente cuán grande tú eres. La gran obra de la verdadera educación y la salvación de Dios no se logra mediante la autoexaltación, sino humillándote ante Dios, lo que significa que le vas a escuchar y le vas a pedir fuerza a Él para que te sea posible, que me sea posible cumplir su voluntad, hacer lo que Él desea a través de mí, de ti, sirviendo a los demás en donde quiera que estemos viviendo, trabajando o estudiando. Sí, esa cita de Filipenses 2:1-11 que estudiamos durante la semana es uno de los pasajes más profundos en la Biblia porque está presentando lo que es y lo que significa la verdadera humildad. Es ir a Dios, reconocer la grandeza de Él, reconocer el poder de Él, pero no solamente reconocerlo, pero pedírselo, estar dispuesto en humildad y en sencillez a ser transformado y entonces convertirte tú y yo en pequeños instrumentos, pequeños lápices con los cuales Dios pueda hacer trazos hermosos, dibujos bellos que testifiquen ante todo el mundo en tu entorno la grandeza y la realidad del Dios creador. ¿Sí? Tú y yo somos agentes de reconciliación. Lo dije hace unos minutos atrás. El mundo está peleado con Dios porque no les parece la revelación, no les gusta la revelación que Cristo dejó en su palabra y que tú y yo tenemos porque choca con las ideas de ellos. Sin embargo, tenemos el privilegio, el alto honor, la dignidad responsable de unirnos para convertirnos en ese agente de reconciliación, de cambio de paradigmas en la actualidad. Tienes tú el encargo de introducir la presencia de Cristo primero en la intimidad de tu familia, con tus amigos, para que sea así reconocida y aceptada la paz de Cristo. Mira qué triste, los judíos lo sabían, tenían la información, tenían los escritos, decidieron no ver la luz, no recibir el conocimiento. Tú y yo hoy tenemos en la Escritura la luz, el conocimiento, la enseñanza. Tenemos tú y yo al Maestro de Maestros. Adóptalo, hazlo tuyo, vívelo. En fin, y ya solo para terminar, déjame te presento el secreto del éxito. Esto es, cómo podemos testificar apropiadamente. Cómo mostrar al Dios creador. Solo, de acuerdo con San Juan 20:22, recibiendo al Espíritu Santo. Dice la palabra, y habiendo dicho esto, sopló y les dice, recibid el Espíritu Santo. Solamente la influencia renovadora y fortalecedora del Espíritu de Dios, llenándolo todo en tu vida, podrá permitirte reflejar plenamente a tu Salvador y todos lo podrán ver. Tener la capacidad de hablar como un cristiano, asistir a la iglesia, 16 veces al mes, como lo hace un cristiano fiel, poder explicar las doctrinas y las profecías de modo brillante, llamarte a ti mismo cristiano, déjame te digo, nunca reemplaza el hecho de ser cristiano. Y es que el lugar
más difícil para ser cristiano es la casa, pues es allí donde los espectadores más serios están: tus hijos, la familia, el cónyuge. Ellos, tus estudiantes, los miembros de iglesia, ellos observan cada movimiento que se hace, cada palabra, cada expresión, las respuestas y la forma en la que se encara la vida real. Y no solo lo hacen con sus padres, pero también lo hacen con los profesores, con los ministros de culto, con todos aquellos que profesan estar en la fe. Están evaluando de manera consciente o quizá inconsciente a alguien, pero se está evaluando la educación adventista en función de cómo viven los adventistas. Es por eso que llevar la imagen de Dios en nuestra vida diaria no puede ser negociable. Por supuesto, no puede ser negociable si deseamos que la educación adventista tenga éxito en la casa, en la escuela y en el templo. Te invito a buscar al Maestro de Maestros, a imitar su método, a invitarlo a tu vida y a caminar en su luz.